Ahora vamos a hablar sobre el procedimiento de la subasta. En el capítulo anterior habíamos conversado de que el procedimiento de ejecución de sentencias termina con la sentencia de venta, que es la que ordena llevar adelante la realización de los bienes del deudor. ¿Se acuerdan que dijimos que se le da como si fuera una oportunidad más al ejecutado para que articule alguna defensa o justifique que ha cumplido con esa prestación al que le obligaba la sentencia de condena? Pero una vez que esas defensas se han desestimado, el juez ordena llevar adelante la ejecución de los bienes del deudor. Hablamos también del embargo de carácter ejecutorio. El embargo, hoy recién charlábamos acerca de las distintas posibilidades que pueden darse en el marco del embargo ejecutorio. Ahondemos un poco más en eso, porque es algo importante. El embargo es diferente según la modalidad del bien. Entonces vamos a ir desde lo más simple hacia lo más complicado. Vamos a trabajar sobre esa idea. ¿Qué es lo más fácil? Cuando hay dinero o cuentas fácilmente embargables. Entonces, ¿cómo funciona el embargo de cuentas bancarias? Lo más difícil es de averiguar, digamos, si es que existe alguna cuenta, ¿no? Eso cómo se hace. Se le pide al juez que libre oficio a las diversas entidades bancarias para que informen si el ejecutado tiene alguna cuenta en su institución. Algunos abogados prefieren la famosa circular 504 del Banco Central, que es un oficio que va dirigido al Banco Central para que se requiera a las entidades bancarias que denuncien si es que hay cuentas o no. Yo no soy muy amigo de este tipo de informe, porque el Banco Central lo primero que te dice es que él no te puede decir si hay dinero en el sistema financiero. Entonces lo que hace es circular a todas las entidades financieras del sistema, imagínense todas las que son, decenas de bancos, para que informen si es que tienen cuentas las personas, digamos, requeridas en el oficio. Esto es muy engorroso porque después entran a llegar oficios de innumerables entidades, perdón, entran a llegar informes de innumerables entidades de todo el país, y paradójicamente las más importantes no lo contestan. Entonces uno lo que hace es estar toda la vida, digamos, recibiendo comunicaciones de diversos bancos. Lo mejor es solicitarle al juez que libre oficio a las entidades bancarias más importantes. Hay que enumerarlas, ¿no? No es a las entidades más importantes, ¿no? Pueden decir que se libre oficio al Banco Nación, Banco Provincia, Banco Río, Banco, no sé, Francés, Patagonia, etcétera, a fin de que informen si fulano de tal tiene una cuenta bancaria o plazo fijo en su institución, o caja de seguridad. Entonces ahí sí empiezan a llegar los informes. Si salta que hay cuentas, digamos, es el escenario más fácil, porque se libra un oficio al banco ordenándole el bloqueo de la cuenta y la transferencia de esa cuenta bancaria que tiene, digamos, el deudor en su institución hacia una cuenta judicial que se abre en el juzgado. O sea, básicamente le sacan la plata al deudor y queda a disposición del juez. Esa es la manera en que se embarga una cuenta bancaria. ¿Cuál es el otro supuesto también sencillo? El embargo de sueldos. Fíjense que no es lo mismo. Una cosa es embargar una cuenta bancaria, otra cosa es embargar un salario. Porque acá la entidad a la que se oficia para que trabe el embargo es la entidad empleadora del deudor. Obviamente respetando los parámetros que van a encontrar en la ley de contrato de trabajo y en el decreto que habla del embargo de empleados públicos. Yo no me voy a ahondar en esto porque me llevaría mucho tiempo, pero no dejen de mirarlo. Les aviso por las dudas. Los trabajadores, según el artículo, a ver si lo tengo aquí anotado,
Un momento. Bueno, no lo encuentro, pero está en la Ley de Contrato de Trabajo y hay un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y otro del Poder Ejecutivo Provincial donde habla del embargo de salarios. Esto es hasta el 20% en el caso de los empleados de carácter privado y puede ser hasta un 10% en el caso de los empleados públicos. Por eso que es el segundo supuesto fácil, pero, digamos, cuesta un poco más, porque ahí lo que hace el empleador es ir detrayendo de cada uno de los salarios en porcentaje de ley y lo va depositando en la cuenta del juzgado. O sea, eso después va acreciendo mes a mes hasta que se junta todo el dinero para cobrar. ¿Qué otro supuesto tenemos? El embargo de autos o bienes muebles registrables, ¿no? En general, que pueden ser caballos de carrera, buques o automotores. Este también es un supuesto relativamente sencillo, porque uno lo que hace es pedir informes a los diversos registros a ver si es que hay algún bien. Eso se llama informe de índice de titularidad. Por ejemplo, el que es al registro de la propiedad automotor, se pide incluso por internet y se paga con tarjeta, no es caro tampoco, así que ese se puede obtener de manera rápida y sencilla. Si el informe da positivo, o sea, si hay algún bien para embargar, lo que se hace también es mandar un oficio al registro de la propiedad a los efectos de que ese bien registrable quede embargado, o sea que básicamente no se puede vender hasta tanto no se satisfaga el embargo. Finalmente, el cuarto supuesto podría ser el del embargo de inmuebles. Este es similar, digamos, la operatoria a la del embargo de bienes muebles registrables, porque lo que se hace es solicitar un informe de índice de titularidad al registro de la propiedad provincial, a ver si el deudor tiene algún inmueble. Si da positivo, uno debe solicitar un informe de dominio de ese bien y solicitar al juez el embargo, ¿no? También se hace a través de un oficio, esta vez de carácter electrónico, el registro de la propiedad, donde ese bien inmueble queda bloqueado y no va a poder ser vendido hasta tanto se satisfagan los embargos que graven al inmueble. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es diversa la modalidad de la traba del embargo según el tipo de bien. Y finalmente, en realidad hay más supuestos, ¿no? Yo no me voy a detener a considerarlos uno por uno porque nos llevaría demasiado tiempo, ¿no? Puede haber embargo de acciones societarias, ¿no? Esto de lo que se hace también es librar un oficio a las sociedades comerciales donde están inscriptas las acciones para que queden, digamos, anotados los embargos. Podrían embargarse cajas de seguridad, esas se allanan con el oficial de justicia, que hace un inventario del contenido y quedan a la orden del juzgado las cosas muebles que se encuentren o el dinero que haya guardado en efectivo. En definitiva, esos son los supuestos más trascendentes. Como comentábamos hace un momento, a raíz de la pregunta del compañero que no quedó grabada, el peor escenario es el embargo de cosa mueble, ¿no? Porque ahí, digamos, es donde recurrimos si no hay nada, ningún bien de mayor entidad para embargar. ¿Cómo es el embargo de cosa mueble? Bueno, se libra un mandamiento. El mandamiento es una orden ejecutiva del juez, porta una orden que el oficial de justicia debe cumplir, puede estar, digamos, autorizado para servirse de la fuerza pública o no, según el tipo de mandamiento. ¿De qué depende esto? En general, el primer mandamiento sale sin orden de uso de la fuerza pública, y si es que hay algún motivo por el cual se frustre, si es que el deudor no quiso dejar entrar al oficial, o bien no atendió, o el motivo que sea, el segundo mandamiento se libra con auxilio de la fuerza pública. Esto debe pedirlo el profesional expresamente.
Lo que quiere decir que está autorizado a ir acompañado de la policía, básicamente. Estas palabras elegantes no quieren decir otra cosa que el uso de la fuerza, ¿no? Fuerza canalizada a través del auxilio de la policía. Que básicamente lo que van a hacer es allanar la casa del deudor. Allanar en el sentido de que van a entrar por la fuerza. Les decía, esto debe pedirse expresamente. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, se presenta el oficial de justicia en el domicilio del deudor, suele estar acompañado del abogado patrocinante del ejecutante, ¿no? Que es el interesado en la práctica de la diligencia. Esto se coordina previamente con el oficial de justicia de la zona, uno los puede hallar bien temprano en la oficina de mandamientos y notificaciones del departamento judicial, ahí uno debe ir a coordinar con el oficial el día y la hora en que se va a practicar la diligencia, y básicamente van los dos, el oficial de justicia toca timbre y mandamiento en mano, se lo lee al ejecutado y le pregunta si va a pagar, o sea, lo invita a pagar, le dice, mire, usted tiene esta deuda, ya sea ejecutiva o por ejecución de sentencia, lo invita a pagar. Lo normal o más habitual es que el deudor no pague, diga, no, miren chicos, váyanse, no les voy a pagar. Bueno, si no paga, el oficial de justicia empieza a embargar cosas muebles de la casa del deudor hasta cubrir el monto fijado por el juez en el mandamiento de embargo. O sea, suelen decir los jueces, embárguese el equivalente a pesos tanto, que viene a ser la liquidación aprobada, más un X% para solventar las costas de la ejecución propiamente dicha, que suele ser de un 15 o un 20% más. Entonces, el oficial de justicia y el abogado de la parte empiezan a señalar cosas a embargo. Básicamente, si los deja entrar el ejecutado, empiezan a señalar bienes que haya dentro de la casa. Esto no suele ocurrir, ¿no? Por eso les decía que lo que suele haber es un segundo mandamiento, el liberamiento de un segundo mandamiento, esta vez sí con autorización de allanar cosas y lugares por medio de la fuerza pública. O sea, en este segundo caso sí, ya se entra por la fuerza y se embargan bienes en conjunto con el abogado de la parte. Hay dos posibilidades, o se los dejan al deudor en carácter de depositario, se los inventaría y se lo dejan en carácter de depositario al deudor, o bien el abogado de la parte puede pedir llevárselos y quedar él como en carácter de depositario. Eso hay que ver el caso puntual, ¿no? Yo si me tocara a mí, hablando mal y pronto, y voy al lugar y veo algo, digamos, caro, como podría ser una pintura o un objeto de valor, quizás yo pediría llevármelo y conservarlo en carácter de depositario para asegurarme después que ese bien no se pierda. Pero bueno, eso quedará en consideración de cada letrado o letrada en el momento de que estén practicando la diligencia en conjunto con el oficial de justicia. Cuando terminan de embargar, le dejan la citación de venta, ¿se acuerdan? Nosotros la conversábamos hace apenas un momento. Ese traslado de la demanda de ejecución de sentencia para que conteste o ponga excepciones. Ese es básicamente el procedimiento de la traba del embargo. Pero digamos, todo esto que les estoy relatando es previo al procedimiento de subasta. ¿Me siguen hasta aquí, no? Todavía no empezamos a hablar de subasta. Todo esto es previo, porque yo ¿qué les quería con este relato significar? Que antes de la subasta hay que tener el bien embargado. Y esto que acabamos de ver son las modalidades del embargo según el tipo de bien. Entonces, es distinto si es una cuenta judicial, si es un embargo de haberes salariales. Es distinto si embargamos un animal registrable como puede ser un caballo. Es distinto si embargamos un auto, un inmueble, un paquete accionario. Y el procedimiento que nadie quiere llegar, que es el embargo de cosa mueble, que es el que acabamos de ver. Una vez teniendo la traba del embargo, ahí sí podemos hablar
de un procedimiento de subasta. Yo les decía también hace un rato que el código hace una remisión. Nosotros acá estamos a la altura del artículo 557, el que habla de el cumplimiento forzoso de la sentencia de remate. Ahí Gabriel me pregunta si se puede combinar los embargos. En realidad sí se puede, en la medida que vos con lo que tenés embargado no cubras toda la deuda. ¿Qué quiero decir? Si a vos te deben 1.000.000 de pesos y tenés un auto que vale 500.000, sí, podés seguir combinando embargos. Porque tengo el auto por los 500 y después puedo embargar una moto, no sé, por 200, y puedo embargar un caballo por 100, y por el resto que me queda, embargarle el sueldo hasta que se cubra la cuota. Sí se pueden combinar, en la medida que no supere, digamos, la plata que yo estoy ejecutando. Les decía, ¿cuál es el primer paso de la subasta? Trabajemos sobre la base del ejemplo más deseable, ¿no? Que es el embargo de un bien registrable, ¿no? Eso es lo más deseable, que logre haber un auto, una casa, un buque, como para poder embargar y poder cobrar la sentencia. Los otros casos, a ver, en el de la cuenta bancaria es más fácil, porque lo que hacen es sacarle la plata y dársela al acreedor, o sea, no hay subasta, el dinero no se subasta, o sea, le sacan la plata, se la dan al acreedor. ¿Qué se subastan? Las cosas, y pueden subastarse, digamos, algunos bienes intangibles, pero no me quiero meter en eso porque es medio rebuscado, ¿no? Las patentes y todo eso. Trabajemos sobre la base de ejemplos más prácticos, ¿no? Cosas muebles registrables y inmuebles, casas, para hablar en un lenguaje un poco más llano. Ahí estamos. ¿Cómo comienza este procedimiento de subasta? Bueno, con el requerimiento de informes del 568. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que yo ya trabé embargo sobre un inmueble, lo primero que tengo que hacer es solicitar informe de dominio. Esto me lo pide el artículo 568, porque ¿qué nos va a decir ese informe de dominio actualizado del bien? Va a surgir si hay acreedores privilegiados, porque ahí va a saltar si hay alguna hipoteca. Va a surgir también de ese informe si es que hay otros embargantes, porque puede ser que nuestro deudor sea renuente y tenga varios juicios donde lo están ejecutando. Ustedes saben que los embargantes tienen prioridad según el tiempo en el que traban el embargo. Entonces, esa es la información que va a entregar el informe de dominio actualizado. Eso es artículo 568. ¿Qué es lo que viene luego? Una vez que ingresó esta información al proceso, el juez dicta el decreto de subasta. O sea, básicamente lo que hace es ordenar la subasta del bien. Y para ello va a fijar un precio de base. Esto también va a salir de los informes del 568, porque ahí va a estar la evaluación fiscal también. Entonces, con esa información se fija precio base. Se le fija también una fecha a la subasta. Y va a ordenarse también la publicación de edictos. Antes de seguir, ¿cómo pueden ustedes ordenarse todo este procedimiento que van a ver que tiene también como 7 u 8 pasos? Tenemos, digamos, estos pasos previos, que son los que yo estoy relatando ahora. Después podrían ordenárselo ustedes conforme los pasos en donde interviene el martillero, porque después van a ver que hay todo un segmento de la ejecución en la que interviene el perito martillero. Y finalmente los pasos donde se puede catalogar de cierre del procedimiento de subasta, ¿no? O sea, una vez que se aprobó la subasta y el martillero ya se fue a la casa, todo eso que tiene que ver con la finalización del procedimiento de subasta, esa podría ser el tercer segmento del procedimiento del remate. Fíjense que esa es una manera también de simplificar el estudio, ¿no? Tipo cuentito, ¿no? Tendríamos la introducción, que son todos estos pasos que estamos comentando ahora,
el nudo, caracterizada por la fuerte intervención del martillero, y el fin, que son los pasos de cierre de la subasta, ¿no? Con la aprobación del remate y la distribución del dinero. Pero rebobinemos y volvamos a lo nuestro. Dijimos que se inicia ¿cómo? Con el requerimiento de informes del 568, más el decreto de subasta, donde el juez va a fijar un precio de base, va a fijar fecha, va a ordenar publicar edictos y va a designar un martillero. Eso es 565, artículo 565 de nuestro Código Procesal. Repaso, porque voy muy rápido quizá. Requerimiento de informes del 568. Con eso estamos para pedir el decreto de subasta. El decreto de subasta va a fijar la fecha de la subasta, va a fijar un precio base conforme a los parámetros del 566. Va a ordenar también publicar edictos, porque imagínense que esa subasta se tiene que dar a publicidad. Después lo que tenemos es la designación del martillero, ¿no? Eso está en el 565. Una vez que se designa martillero, este tiene que venir a aceptar el cargo. Esos son los pasos de inicio de la subasta. Después viene la subasta propiamente dicha. ¿Se acuerdan que yo les decía que este es como el nudo de nuestra historia? Y está caracterizada por la intervención del martillero. ¿Qué es lo primero que va a hacer el martillero? Lo primero que va a hacer es constatar el estado de ocupación del bien, ¿no? Imaginemos que es un inmueble. Todo bárbaro, el 568 y los informes nos van a dar una información, digamos, abstracta del bien. Va a decir dónde está ubicado, si es que está grabado, si tiene alguna hipoteca, algún embargo. Genial. Ahora hay que ver cómo está el bien inmueble en el campo, ¿no? Cómo está realmente. Si es que tiene gente adentro o no. Si es que está habitable. Fíjense, todavía los edictos no se publicaron, porque una de las informaciones que va a contener el edicto es el estado de ocupación del inmueble. O sea, todavía no se publicaron, están ordenados los edictos, pero no publicados. Rebobino, asumió el martillero. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Le va a pedir al juez que se ordene un mandamiento de constatación. Entonces el martillero va a ir con el oficial de justicia a ver cómo está el inmueble, si es que vive gente adentro o no, si es que está habitable, si es que amenaza ruina, si es que hay cosas adentro que también sean susceptibles de subasta. Me siguen hasta aquí, ¿no? Es necesario ir a ver cómo está la casa antes de venderla, porque esta es una información que se va a publicar en el edicto. Entonces, ¿qué es lo segundo que hace el martillero? Publicar los edictos. O sea, una vez que ya fue a ver la casa, publica los edictos por 3 días. Esto está en el artículo 574. El contenido lo van a encontrar en el 575, que es todo esto que hicimos alusión recién. Va a decir si está ocupado o si no está ocupado. Va a decir si hay un, no sé, si hay un negocio funcionando. Va a decir si hay amenaza de ruina. Va a decir si tiene algún otro embargo de otro juicio pendiente. El edicto obviamente va a decir el nombre del juez, del secretario a cargo, va a decir la carátula completa del juicio. Todos esos datos los van a encontrar en el 575. ¿Cómo es hoy por hoy la subasta propiamente dicha? Se hace electrónicamente. Antes era una audiencia propiamente dicha, o sea, física, real, ¿no? Había una sala de remates y pujaban, entre comillas, ¿no? Los que querían comprar el inmueble por ver quién era el mejor postor. ¿Por qué digo entre comillas? Porque esto se prestó durante décadas a una infame práctica distorsiva que era la de apurar a la gente antes de entrar, la de amenazar, la de armar toda una mafia delictiva,
para que la gente no pudiera comprar libremente los inmuebles. Esto era Vox Populi, ¿no? Es la famosa Liga de Compradores, que llegó un momento de tal descaro que hasta llegaron a tener una página en internet, chicos y chicas. Le habían encontrado la vuelta para que las siglas LIGA quisieran significar no sé qué cosa, era una suerte de, no sé, Liga de Inmobiliarias, no sé, y afines, justo coincidía con LIGA, y ofrecían servicios de asesoramiento en compraventa en subasta. Bueno, con el paso del tiempo, eso no se llegó a no tolerarse más y se fue implementando el régimen de subasta electrónica, que hoy por hoy creo que todavía no se terminó de implementar en todos los departamentos judiciales. Yo, la verdad que con esto de la pandemia no le seguí el hilo a la historia, pero digamos que en casi todos los departamentos judiciales ya está implementado. Empezaron por La Plata y después siguieron por los departamentos del conurbano, hasta hoy que está en casi toda la provincia. Creo que, si no me falla la memoria, está implementado ya en todo el territorio de la provincia. ¿Cómo es esto de la subasta electrónica? Bueno, ustedes imagínense como si fuera una suerte de Mercado Libre, pero judicial, ¿no? Donde están publicados todos los inmuebles, hay incluso autos, hay maquinarias industriales, o sea, no es solamente de inmuebles, hay todo tipo de bienes de valor, obviamente, están publicados, al que puede acceder cualquiera. Yo los y las invito a que después, si les da curiosidad, se metan al portal de subastas, van a encontrar de todo. No voy a explicar muy detenidamente cómo es el procedimiento, porque ustedes lo tienen ahí en la acordada sobre subasta electrónica. Pero básicamente lo que se hace es publicarse el inmueble, los postores se anotan, hacen un depósito que le da seriedad a la presentación. ¿Cuál es la gracia de la subasta? Que es anónima. Entonces ya no te pueden apurar más como antes. Es anónima. Obviamente que el juzgado sabe quién es cada uno de los postores, ¿no? Pero digamos, no es información pública, no se ve quién es o cuál es la identidad del que hace la postura. Tiene un precio base conforme a lo que acabamos de ver, que lo fija el juez en el decreto de subasta, a partir del cual parte, digamos, la puja. Y después se van, digamos, la subasta se va estirando hasta que pasa cierto tiempo sin que nadie más haga una puja. ¿Qué quiero decir? Si alguien hace, justo hay un bocinazo, yo no sé si ustedes lo escuchan, pero es bastante molesto. Se hace, digamos, una postura, y cada postura que hay estira el procedimiento de subasta algunos minutos más, hasta que llega un momento que nadie más ofrece dinero. Cuando ya nadie más ofrece plata, ahí se cierra la subasta, y ahí, digamos, el mejor postor, que es el que ganó la posición, lo que debe hacer después es integrar la suma que falta. ¿Cómo se hace esto? Bueno, les advierto que esto está en el código. Yo hablé de la acordada, pero la subasta electrónica está en el 562. Hay una acordada complementaria que es la que reglamenta con mayor detalle. Después, bueno, el que compró tiene que poner el resto de la plata, ¿no? Esto puede ser mediante un depósito o puede hacerlo en efectivo al martillero. Después el martillero se va a juntar con el que compró para firmar el boleto. O sea, hay una firma de boleto. Lo que pasa es que el boleto no es con el deudor. El boleto lo firma el martillero. Eso está en el 580. Lo último que hace nuestro amigo el martillero es rendir cuentas. 579. Y el juez le va a aprobar el remate. Entonces tenemos rendición de cuentas y aprobación de remate. ¿Cómo termina el procedimiento de la subasta? Les decía hoy que tenemos estos tres segmentos, ¿no? El cierre del procedimiento viene con el perfeccionamiento de la venta. Eso está en el 586. ¿Qué ocurre? Habiendo ya pagado todo el precio del comprador, el juez lo inviste de la posesión.
Yo no sé si vieron reales, pero cuando hayan visto reales, van a ver que la posesión puede ser material por actos materiales o se puede adquirir jurídicamente. Este es uno de los casos. Acá la posesión te la da el juez, aunque vos no hayas estado nunca en el inmueble. Ese es el mandamiento de posesión. Luego se inscribe el bien a nombre del comprador. Esto se hace mediante un oficio, artículo 581, segundo párrafo. Y finalmente, si el comprador lo estima pertinente, se le puede hacer una escritura. No es obligatoria, pero si tiene ganas, se lo puede hacer a su costa, obviamente. Artículo 583. Respecto al comprador, ya termina acá el procedimiento. Después, lo que viene es el pago, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿quién cobra primero? Bueno, el ejecutante no, porque fíjense que se puede dar la paradoja de que nuestro amigo el ejecutante, después de todo esto, todavía no vea un peso. ¿Por qué? Porque los primeros en cobrar son abogados y martillero, porque esos son los gastos de la subasta. O sea que primero las costas. Los segundos en cobrar son los acreedores privilegiados. Estamos hablando de acreedores hipotecarios. Una vez que cobraron abogados, martillero y acreedores privilegiados, ya sea hipotecarios o prendarios, si fuera un auto, ¿no? Que es muy común, la prenda con registro. Ahí sí cobra primero el primer embargante, después viene el segundo embargante y así. O sea, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Pero los privilegiados y los que tienen acreencia de costas cobran primero. Obviamente que el ejecutante, como le decía, podría llegar a no ver un peso. Esa es la paradoja de la ejecución. Pero bueno, esa información ya salta con el informe del 568. Chicos y chicas, se va a cortar. No sé si alguien me quiere preguntar algo. Si no, me lo consultan por cátedras virtuales y la seguimos por ahí. Ustedes ya saben que pueden escribirme en cualquier momento. Chicos, ¿dudas, consultas? Bueno, nos estamos viendo entonces el martes que viene, hacemos el parcial y después hacemos las devoluciones del caso. La misma dinámica que en el encuentro anterior. Le mando un abrazo grande. Igual yo les escribo durante la semana. Por favor, cuídense mucho. Adiós. Chao, profe.